Buenas noches a todos, apreciados estudiantes. Vamos a comenzar la sesión prevista para hoy, 23 de mayo. Para el efecto, entonces nos estaríamos yendo ahora a nuestra aula virtual y la vamos a compartir. Perfecto, ahí lo tenemos en pantalla. Como pueden notar, primeramente tenemos el video semanal 1. Segundamente, el material 1 de lectura obligatoria. Y luego el material 2 de lectura obligatoria. Y como podrán notar en la parte inferior, tenemos el cuestionario C1, ¿verdad? Los cuestionarios que comenzaban con la letra A mayúscula correspondían, ¿verdad?, a los del primer parcial. Vale decir, lo que hacíamos es sumar el puntaje obtenido en el primer parcial con los puntajes obtenidos, ¿verdad?, en los cuestionarios que comenzaban con la letra A. Con relación al segundo parcial que tenemos previsto realizarlo el 30 de mayo y que será a distancia, para lo cual van a disponer de 2 días, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Es muy sencillo. El puntaje que obtengan del segundo parcial se va a sumar, ¿verdad?, con el puntaje obtenido en los cuestionarios que comienzan con la letra B. Con relación a este cuestionario que tenemos acá de 5 puntos, esto ya va a formar parte de la nota del examen final, ¿verdad? Tenemos, como pueden notar, C1, 5 puntos, ¿verdad? Luego tenemos C2, también 5 puntos, C3, 5 puntos, ¿verdad? Y entonces el examen final, ¿verdad?, va a ser de 35 puntos, como están viendo ahí abajo, ¿verdad? C1, C2, C3, cada uno de ellos va a valer 5 puntos y se va a sumar con el puntaje que obtengamos en el examen final. La modalidad del examen final entiendo que va a ser presencial, pero tenemos todavía tiempo para aclarar bien esos puntos. Entonces, Profe, sí, una Y consulta. sí, O sea que el parcial va a ser, o sea, este parcial va a ser virtual otra vez. así mismo, así mismo. Ah, Eh, dale, profe, gracias. Pensamos que iba a ser presencial por el tema que rendíamos también con la profe ese día. sí, ese día yo sé que ustedes rinden también preescolar dibujo. Es así, ¿verdad? Sí, profesor. Y, y bueno, entonces, ¿verdad? Para que no haya ningún cuello de botella, entonces preescolar dibujo creo que van a rendir presencial. ¿Es así? Sí, profe, pero qué buena Bueno, onda, gracias. y después, ¿verdad? Van a tener 2 días para rendir esta materia, ¿verdad? Tranquilo, sin drama, sin problema. Entonces, ¿verdad? Sí, Comamos con empanada, de favor, profe. no sé, y te digo, vea. No, yo vos pensás que yo soy un tipo fácil. No, conmigo tiene que ser un asado solamente tapa cuadril envasado al vacío de frigorífico con sección. O si no, anda Con humo dos ahí. empanadas no le llevan al profe. No, ni chetín, guape, donde hay que vea. Bueno, vamos a continuar porque esto se grato y todo y nada. Vamos a ir. Entonces tenemos el video semanal. Bueno, un ratito. Voy a dejar de compartir. Ahora, después tengo que abrir acá mi video. Vamos por partes ya del restripador. Un ratito. A ver. Ahora compartir. ¿Dónde está mi video? Acá está mi video. Compartir. Bueno, este es el video que tenemos preparado. Vamos a referirnos a redes Supongo que informáticas. deberían escuchar el audio. En primer lugar están los Sí se escucha. antecedentes tecnológicos. Muy bien. Cada siglo tuvo sus propias características. El siglo XVIII se caracterizó por contar con grandes sistemas mecánicos que iniciaron la revolución industrial. El siglo XIX fue con el vapor. Y el siglo XX ha sido la recolección, procesamiento y distribución de información. Y vamos ahora a centrarnos en la recolección y distribución de información.
Hoy en día existen empresas multinacionales que tienen oficinas dispersas en una amplia área geográfica, que tienen la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual en que está cada una de esas oficinas. ¿Cuáles serían los objetivos de las redes informáticas? Primero, compartir recursos. Se tiene un servidor dedicado en donde en un solo disco duro se almacena toda la información de la empresa. También se tiene la posibilidad de compartir otros recursos. Por ejemplo, si están en una misma oficina, compartir, por ejemplo, la impresora. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro video, ¿verdad? De la semana. Habrán notado que, bueno, esto corresponde a principio de pandemia. La herramienta que utilicé ahí es Screencast-O-Matic. Después fui migrando a otras herramientas, ¿verdad? Pero por lo menos para eso, ¿verdad? Me sirvió para el momento. Pero con la limitación de que el Screencast-O-Matic, la versión freeware, ¿verdad? Que no pagaba, solamente me permitía materiales de 15 minutos. ¿Verdad? Esa era la limitación que teníamos en ese momento. Y yo había dado, ¿verdad? A pesar de que nadie me preguntó, ¿verdad? Había dado justo unos meses antes un curso sobre este material y me sirvió para ese momento, para, para lo que necesitábamos en ese momento. Bueno, ahora vamos a ver nuestro siguiente material. Un ratito. A ver, compartir pantalla. Acá está. Compartir. Muy bien, ¿verdad? Es un material cortito de 52 páginas, ¿verdad? Le digo nomás 5 nomás tiene. Y bueno, primero lo que es una red, ¿verdad? ¿Y cómo se llegó a esto? Y hubo una evolución previa, pues, ¿verdad? Primero en el siglo XVIII, ¿verdad? Estaban los sistemas mecánicos que acompañaron la revolución industrial. El XIX fue la época del vapor. Y el siglo XX fue recolección, procesamiento y distribución de información. En lo que atañe al siglo XIX, la época de la máquina de vapor, Paraguay estuvo prácticamente a la vanguardia en ese siglo XIX. ¿A qué me refiero? Me refiero que nosotros fuimos uno de los primeros países en tener tren de pasajeros. También uno de los primeros países en tener telégrafo, en tener fundición de hierro, en tener astilleros, en fin, una serie de adelantos tecnológicos de la época, ¿verdad? Que tenía ya Paraguay en ese momento. Comentario al margen. Pero a lo que a nosotros nos interesa, ¿qué es? Lo que pasó en el siglo XX y lo que está sucediendo en el siglo XXI, en donde estamos ahora mismo con lo que se conoce como IoT, Internet of Things, Internet de las cosas. Pero vamos a centrarnos un poquitito, ¿verdad? En la recolección y distribución de información. Organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan tener la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual de todas ellas, simplemente oprimiendo una tecla. A medida que crece nuestra habilidad para recolectar, procesar y distribuir información, la demanda de más sofisticado procesamiento de información crece aún con mayor rapidez. Bueno, ¿qué pasó en la informática? Y en la informática, ¿verdad? Se dio un progreso, ¿verdad? Un progreso espectacular en muy corto tiempo, ¿verdad? De tener un solo computador para satisfacer todas las necesidades de la organización, se pasó, ¿verdad? A tener servidor, ¿verdad? Y conectado al servidor unas terminales. Con relación a los sistemas operativos de red, ¿verdad? Esto comenzó básicamente con el Unix, ¿verdad? El Unix es probablemente el mejor sistema operativo que se pudo haber creado por diferentes razones. Primero, el tema de los costos. Y ahora voy a explicar mejor. Trabajando bajo Unix en una red de área local, digamos una red que tenemos en el campus de UXA,
¿verdad? Tenemos nuestro servidor dedicado ahí y en total tenemos, por decirle, nomás 4 laboratorios de informática más las computadoras que usan eh, los que trabajan en la universidad, ¿verdad? El personal administrativo. Bueno, si eran Unix, ninguna de esas terminales necesitaba otra cosa que no fuera teclado, monitor y tarjeta de red. Cosa que hoy en día ya no ocurre. Porque cuando estamos conectados a una red hoy día, ¿qué es lo que estamos usando como terminal? Y es una computadora. Es una computadora que tiene otra vez su sistema operativo, tiene su disco duro, su motherboard en donde están insertos el procesador, la memoria y todo ese tipo de cosas. Cosa que no ocurría con Unix, ¿verdad? Como ya dije. Pero obviamente Unix quedó en el tiempo. Eso es lo que tomó después Linus Torvald, ¿verdad? La versión de Unix y lo transmigró para que pudiera utilizarse en equipos más pequeños, vale decir, en computadoras de escritorio y notebooks y ese tipo de cosas. La evolución de Unix a Linux hizo posible también que, por ejemplo, hoy podamos utilizar lo que se conoce como la nube. La nube, así como nosotros la conocemos y como existe, hubiera sido imposible si no se hubiera creado el sistema operativo Linux. Entre paréntesis. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las redes, básicamente? Primero es, ¿verdad?, compartir los recursos. Pero vamos a un ejemplo sencillo de lo que sería compartir un recurso. Vamos a suponer que estamos todos en un laboratorio de informática en donde hay 40 computadores. Ustedes están ahí y yo soy el profesor. Y de repente yo les pido, bueno, hagan su tarea y luego ya impriman. Entonces, no es que cada uno de los equipos va a tener una impresora propia. No, se va a crear, se va a poner una sola impresora, láser, por ejemplo, y esa es la que van a compartir todos ustedes. Para que se pueda gestionar eso, porque si todos envían al mismo tiempo, ¿verdad? Se tiene que haber una manera de organizar eso. Porque si no, ¿verdad?, va a imprimir uno de un usuario una parte, otro usuario otra parte, y así sucesivamente. Entonces lo que se crea es algo que se llama cola de impresión. También se le conoce con la sigla de SPOOL, Simultaneous Peripherous Operation Online. Y eso es un ejemplo sencillo de compartir recursos. Una impresora en un laboratorio con 40 computadoras. La fiabilidad, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de fiabilidad tenemos que estar seguros de que primero que nuestra información va a llegar, ¿verdad?, a donde corresponde y cómo corresponde. Y segundo, ¿verdad?, que tenemos que tener un mecanismo de detección de intrusos que se conoce con el nombre de firewall para evitar que lo que estamos procesando, digamos, pueda ser interceptado por código por personas maliciosas. Después de tal, ¿verdad?, eso conduce a lo que se conoce como reducción de costos, ¿verdad? Sería un ahorro económico y los ordenadores pequeños tienen una mejor relación costo-rendimiento comparada con la ofrecida por las máquinas grandes. Estas son, ¿verdad?, a grandes rasgos 10 veces más rápidas que el más rápido de los microprocesadores, pero su costo es miles de veces mayor. ¿Verdad? A las computadoras grandes se las conocen con el nombre de mainframes, ¿verdad? Y estuvieron un tanto opacadas últimamente, ¿verdad? Pero siguen existiendo las mainframes. No hace mucho, el gigante azul, ¿verdad?, por el color de su logo, de Big Blue, me refiero a IBM, lanzó una mainframe con la característica, con la sigla de Z16, ¿verdad? Y la computadora que le venció era a Kasparov en ajedrez, también era una mainframe y el nombre era Deep Blue, ¿verdad?, que fue la primera computadora que le ganó al campeón mundial de ajedrez de ese entonces, Garry Kasparov. Después tenemos ahora como medio de comunicación.
Otro objetivo del establecimiento de una red de ordenadores es que puede proporcionar un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran muy alejadas entre sí. Con el ejemplo de una red es relativamente fácil para dos o más personas que viven en lugares separados escribir informes juntos, ¿verdad? Es una de las alternativas, pero hay muchas otras más a través de las redes sociales, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos aplicar las redes? Y uno es, ¿verdad? La facilidad de acceso a programas remotos, ¿verdad? Eso se está empezando ahora a mover más, esa parte. Consiste en, ¿verdad?, recurrir a la nube, contratar los servicios de un proveedor, no solo para almacenar datos, sino para utilizar ciertas aplicaciones, ¿verdad? En donde es mucho más, va a ser mucho más barato para nosotros. Por ejemplo, si queremos usar alguna aplicación como Office, pero queremos hacerlo legalmente, entonces nosotros podemos recurrir a ese proveedor que nos da servicio en la nube y él nos va a dar esa aplicación, ¿verdad?, bajo licencia, con menor costo para nosotros que si lo vamos a comprar en forma individual, ¿verdad? Eso se está empezando a mover. Sí, siempre hay un riesgo, ¿verdad?, cuando se guarda información en la nube, pero están previstas, ¿verdad?, todas las posibilidades de contraataques cibernéticos a la información que guardamos, ¿verdad?, de forma confidencial en las nubes. Bueno, ¿qué más podemos decir de una red informática? Primero, ¿verdad?, para la comunicación de datos necesitamos 4 elementos: el emisor, el mensaje, el medio y el receptor, ¿verdad? El medio puede ser, por ejemplo, dependiendo si vamos a trabajar en una red LAN y va a ser algo ahí interno nomás. Pero si van a ser redes conectadas a otras ciudades, entonces se va a tener que recurrir a fibra óptica, o también puede ser transmisión de datos por frecuencia. Pero más está ahora utilizándose, justamente ahí tenemos más abajo, los medios ligados, o sea, fibra óptica, en este momento. A través de la línea telefónica prácticamente ya está en desuso ahora esa posibilidad. Después tenemos el módem, ¿verdad? El módem es la contracción de dos palabras: modulador y demodulador. ¿Qué es lo que hace el módem? Y bueno, transforma la señal analógica en digital y viceversa. Anteriormente, ¿verdad?, todas las señales venían para transmisión de datos en forma analógica, ¿verdad? Si se usaba sobre todo línea telefónica común. Entonces el módem, ¿verdad?, si yo quería enviar información de aquí a UXA, por ejemplo, a través de línea telefónica, mi módem, ¿qué es lo que hacía? Tomaba la información de mi computadora en forma digital, lo pasaba a señal analógica y enviaba esto al servidor de UXA. En el servidor de UXA, bueno, había otro módem que hacía lo contrario. O sea, tomaba la señal que le llegaba en forma analógica, lo convertía en digital para que el computador de UXA pudiera, digamos, procesar esa información. ¿Cuáles son los componentes de una red? El más importante es el servidor, ¿verdad? Bueno, y hay dos tipos de servidores, ¿verdad? Uno es el servidor no dedicado y el otro es el servidor dedicado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el servidor no es dedicado, otra persona, ¿verdad?, puede estar sentado en ese equipo que hace el servidor haciendo trabajos. Y cuando el servidor es dedicado, sin embargo, eso no es posible. Ese equipo, ¿verdad?, se encarga exclusivamente de hacer el servidor y punto. Y esa es la tendencia ahora, ¿verdad? Ya casi no existen servidores no dedicados, ¿verdad? La mayoría son servidores dedicados. Después tenemos las estaciones de trabajo o terminales. Obviamente tiene que haber un sistema operativo para gestionar la red, ¿verdad? También los recursos que se va a compartir, impresora y ese tipo de cuestiones. Y lógicamente, ¿verdad?, tiene que haber un hardware de red. Puede haber un cableado, un switch, un hub, ¿verdad?, dependiendo del tipo de red que vamos a usar. Después tenemos ahora las topologías de redes, ¿verdad? La que se usaba mucho anteriormente era la de bus, porque era la más barata, pero tenía un problema, ¿verdad?
¿cuál era el problema de la topología de bus? Que si una de las terminales tenía problemas de señal, entonces automáticamente caía toda la red, ¿verdad? Entonces por eso, digamos, se fue dejando de utilizar la topología de bus y se recurrió a la de anillo, ¿verdad? En donde las estaciones están unidas unas con otras formando un circuito por medio de un cable común. El último nodo de la cadena se conecta con al primero cerrando el anillo. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Con esta metodología, cada nodo examina la información que se envía a través del anillo. Si la información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al siguiente anillo, al siguiente en el anillo. La desventaja es que si se rompe una conexión, se cae la red completa. O sea, tenía el mismo problema que bus. Después tenemos estrella, ¿verdad? En estas redes, ¿verdad? La información fluyen los datos del emisor hasta el concentrador. Este realiza todas las funciones de la red y actúa como amplificador de los datos. La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a través del panel de control central hacia sus destinos. Este esquema tiene una ventaja al tener un panel de control que monitorea el tráfico y evita las colisiones, y una conexión interrumpida no afecta al resto de la red. Tenemos después, ¿verdad? Las conexiones híbridas, la de árbol, la de trama. ¿Qué más tenemos que considerar en una red? Y la resolución de conflictos. Para eso, ¿verdad? Hay protocolos, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? Por sus siglas, primero CSMA/CD, ¿verdad? Después tenemos el token bus y tenemos el token ring. ¿Qué más tenemos? ¿Verdad? Tenemos las interredes, en donde hay varias alternativas. Eso es redes conectadas entre sí, cuando hablamos de interredes. Tenemos la topología de red de enlace central, tenemos la red de malla, tenemos la red de estrella jerárquica. Entonces, básicamente eso es lo que podemos decir con relación, ¿verdad? a las redes informáticas, y tendríamos que ver un segundo material que hace referencia a la administración de redes. Pero antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna consulta que quieran hacer, por favor. Bueno, silencio sepulcral. Profesor, y la conexión a través de VPN. Sí, sí, hay muchísimas alternativas ahora, Fabián. Por eso que justamente, El riesgo, por ejemplo, que corremos el hecho de conectar un servidor de una empresa a través de una VPN, supongo yo que debe ser grande, ¿no? no, vos sabés que justamente ya me habían consultado al respecto. Es más, ¿verdad? Muchas veces no hay otra alternativa. Por ejemplo, en Rusia, que está todo controlado, ¿verdad? Se le dio a los rusos la posibilidad de entrar a Internet a través de VPN para que no puedan ser detectados, incluso para que puedan navegar sin que se pueda notar su dirección IP. Porque en Rusia pues está todo muy controlado ahora, todo muy férreo, ¿verdad? Y entonces cualquier, digamos, movimiento en falso de sus ciudadanos y ya se van directamente a la cárcel, ¿verdad? Y entonces no hay drama con VPN. En sus comienzos sí, ¿verdad? Incluso se cortaba mucho la conexión. Pero yo te estoy hablando de varios años atrás. Después se mejoró eso. Es como, digamos, las cosas nuevas que se inventan, ¿verdad? Al comienzo tienen algunos inconvenientes, pero después se va perfeccionando. Este Windows 11, por ejemplo, este Windows 11, yo no quería, ¿verdad? Y Microsoft de hacía 2 meses que me venía diciendo, ¿verdad? Para actualizar. ¿Y por qué no quería? Y porque siempre al comienzo somos conejillos de India, ¿verdad?
los usuarios de un nuevo sistema operativo de ellos, de Microsoft, ¿verdad? Porque para mí Microsoft no es lo confiable, ¿verdad? Entre paréntesis, varias veces ya mencioné eso. Y bueno, ¿qué pasó la semana pasada? Estaba en clase, ¿verdad? Tuve un problema con Stelling Focus. Yo pensé que era mi equipo. Entonces hice lo que hace el informático clásico. ¿Y qué hace el informático clásico? Reinicia su equipo. Bueno, reinicié mi equipo y cuando volvió a arrancar, directamente nomás ya Microsoft me empezó a instalar el Windows 11 sin consultarme, sin mi consentimiento, ¿verdad? Y ahora obligado estoy usando el Windows 11, ¿verdad? Y estoy con eso, ¿qué voy a hacer? No me queda de otra. Y yo recuerdo cuando lanzaron, ¿verdad? Ellos inclusive emitieron un comunicado de que no se hacían responsables que Windows 11 pudiera ser ejecutado por determinado tipo de procesadores, por ejemplo. Inclusive dieron una lista, ¿verdad? Y bueno, ya está, Profe, ¿qué voy a hacer? Sí. depende mucho pues, del procesador, porque justamente estaba leyendo que ese es nuestro tema, ¿verdad? Que por ejemplo los procesadores de Intel, de ahora que es los últimos que salieron, la 12ª generación, tienen diferentes núcleos de procesamiento. Así que tienen unos núcleos pequeños que por ejemplo se cargan de la barra de tareas, que de algunas ventanas así pequeñas que no necesiten usar un núcleo potente. Después, cuando vos estás usando Google, cosas que consumen mucho, usa el núcleo, depende del procesador, usa el núcleo principal o los que tienen más grandes, más potencia. Y así no le molesta pues la pestaña que está en segundo plano, porque el procesador pequeño se encarga de eso. Ya, es más o menos como ese Mercedes compresor, entonces. Según a mí me comentaron el compresor, creo que viene con no sé cuántos cilindros, pero de acuerdo a cómo vos te vas usando el vehículo, se van activando, ¿verdad? A veces con 2 cilindros nomás anda, pero si le vas metiendo patas, entonces se van activando los demás cilindros. Algo Exactamente. así me dijeron que es el compresor. No sé si me Para, farrearon, ¿verdad? Porque a veces, algo así el sí, procesador para que no use, más se usa en las exactamente. notebooks, para que no use toda la batería de las notebooks Ujú, de una. exactamente. Y bueno, genial, genial. Vamos a continuar, chicos. Nos falta todavía ver, ¿verdad? El material número 2 que se refiere a administración de redes. Bueno, un ratito vamos a activar la opción de compartir pantalla acá y acá y acá. ¿Ven ahí a pantalla completa? Yo lo veo. Sí, profe, Genial, se ve. genial. Bueno, vamos a ahora ir mirando ahora lo que se conoce como administrar una red, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué se refiere? Y es la suma total de todas las políticas y procedimientos que intervienen en la configuración, control y monitoreo de los elementos que conforman una red. Bueno, entonces administrar una red tiene, ¿verdad? Ahora otra vez, digamos, sus vericuetos. Por eso es que hoy en día, ¿verdad? La informática tiende también a la ultra especialización. ¿A qué me refiero? Y bueno, está el informático que se dedica exclusivamente a esto, a la parte de redes. Después está el informático que se dedica exclusivamente a administrar las bases de datos de la organización. Y después está el informático que se encarga de hacer la parte de programación, ¿verdad? Que puede ser utilizando herramientas web o puede ser utilizando otro tipo de elementos de programación, ¿verdad? Dependiendo de qué aplicación es la que se va a implementar en la empresa. Y así sucesivamente. ¿Qué son los agentes? Son los programas especiales que están diseñados para recoger información específica de la red. La consola es una estación o servidor de trabajo convenientemente configurada para visualizar la información recogida por los agentes. Cuando hablamos de consola, más bien nos estamos ya conectando a través de la consola con el servidor. ¿Y para qué serviría la consola? Para que el administrador de la red pueda ver quiénes están conectados en ese momento a la red, qué es lo que están haciendo y todo ese tipo de cosas.
Además, el administrador de red es el que crea al usuario y le da los derechos al usuario. Por ejemplo, si estamos teniendo en la organización un sistema de contabilidad y mi trabajo es solamente cargar los asientos, entonces el administrador cuando cree mi usuario me va a dar acceso solamente a esa parte del sistema de contabilidad. Yo no voy a poder ver el libro mayor, ni mucho menos el balance, ¿verdad? Yo simplemente voy a trabajar con lo que es mi área, que es cargar los asientos, ¿verdad? Brad Y Pitt, digo, profesor, sí, disculpe, ahí no sé, le dije Brad Pitt, no sé si es su nombre. vos me estás farreando, ¿verdad, Fabián? No, 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 por favor, no. 50 puntos más. Bueno, yo no, lástima que esto se graba, espera por un ratito, un ratito. No, espera, a ver, Ok, ok. bueno, ahora sí, vamos a continuar entonces, ¿verdad? A ver, voy a darle compartir pantalla, disculpen, ahí y ahí estábamos. Bueno. Y estamos ahí a pantalla completa, enseguida va a aparecer todo. Vamos a continuar. Operaciones de la administración de red, ¿verdad? Todo esto se tiene que considerar. Administrar las fallas, los cambios, ¿verdad? Los comportamientos, ¿verdad? Después estaba hablando acá en concreto de los servicios de contabilidad, ¿verdad? Tiempo de conexión, mensaje transmitido y recibido, nombre del punto de acceso al servicio, razón por la que terminó la conexión, ¿verdad? Control de inventarios, por ejemplo, ¿verdad? También es otro sistema, ¿verdad? Que se suele usar en las empresas. Y tenemos en cuanto a seguridad, la identificación del usuario, acceso a los recursos, confidencialidad por medio de la encriptación, ¿verdad? ¿Qué es encriptar? Y es hacer que la información, ¿verdad? Digamos, esté en clave dentro de los archivos mismos, ¿verdad? Porque si dentro de los archivos no está encriptada la información, entonces cualquiera puede venir a ver qué es lo que hay ahí. Y hay mecanismos, ¿verdad?, que se encargan ya de encriptar la información hoy en día, en forma totalmente transparente para el usuario. ¿Qué es el objeto administrable? Bueno, es una entidad de red que puede ser física o lógica, que forma parte de un dispositivo que es administrado. ¿Qué es un objeto ajeno? Es un objeto gestionable que utiliza un protocolo ajeno, es decir, un protocolo distinto al de la estación de gestión. Y ahí vamos a detenernos un poco con el tema del protocolo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de protocolo, ¿verdad? Nosotros generalmente relacionamos con otra cosa. Y está bien, ¿verdad? Cuando hablamos de protocolo, en una clase presencial, por ejemplo, hay un protocolo que tenemos que seguir. Por ejemplo, llega el profesor a la clase, al aula, y le saluda a los estudiantes, y los estudiantes devuelven el saludo, ¿verdad? Y después el profesor hace una introducción de lo que se va a desarrollar en la sesión, ¿verdad? O sea, es un protocolo, es todo lo que las costumbres, ¿verdad? Que por educación uno sigue en un determinado contexto, ¿verdad? Y después están los otros protocolos que sigue la realeza, por ejemplo, a la reina de Inglaterra no le tenés que acercarte, no sé qué, a tanta distancia. O en el Vaticano también hay un protocolo para entrar junto al Papa. Por ejemplo, no todas las mujeres pueden ir de blanco. Solamente 4 reinas creo que pueden ir de blanco. La reina de España, la princesa de Mónaco y 2 más que no me acuerdo. A pegar la protocolo y nada. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo acá cuando hablamos de protocolo? Y un protocolo es un programa informático, ¿verdad? Que normalmente se crea para gestionar cualquier tipo de red, ¿verdad? ¿Cuál sería el protocolo más importante de entre todos los que hay por ahí? Y el protocolo son 2. El protocolo TCP/IP, ¿verdad? Son 2 protocolos que hacen posible que se pueda utilizar Internet. Y que los que lo crearon no patentaron, por suerte.
porque si se hubiera patentado, eso implicaría tener que pagar para usarlo. Y entonces Internet hubiese estado mucho más atrasada de lo que está hoy. ¿Por qué? Porque el protocolo, ¿verdad? No, el protocolo es gratis, digamos, podemos usarlo todo. Y ahí justamente, ¿verdad? Protocolo utilizado para la gente para pasar información entre lo gestionable y la estación de gestión. La estación de gestión está formado por varios módulos o programas corriendo en un ordenador. El conversor, ¿verdad? Actúa de conversor entre el protocolo ajeno y el protocolo utilizado por la estación de gestión. Eso es si hay incompatibilidad entre ambos protocolos, ¿verdad? Entonces se utiliza un conversor que es totalmente también transparente para el usuario. Tenemos, ¿verdad?, algunos comandos básicos: get, set, trap, ¿verdad? Tenemos la consola, que es la estructura en donde se conectan todos los componentes principales de la red. La consola puede administrarse por comando o en un entorno gráfico más amistoso. Acá tenemos, ¿verdad?, en este caso, un ejemplo de consola con entorno gráfico. Mucho más sencillo de ser manejado, ¿verdad?, así como está acá. Después tenemos, ¿verdad?, los diferentes protocolos. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, el manejo básico de la red a través del protocolo CMIP/CMIS. Y tenemos también el protocolo OSI más abajo, ¿verdad? Y todo eso hace posible gestionar la red. El CMIP es un protocolo que ofrece un mecanismo de transporte en la forma de pregunta o respuesta para las 7 capas del modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? Y es un protocolo, ¿verdad?, que se creó para gestionar una red y que se compone de 7 capas, ¿verdad? Que esas capas son como anillos concéntricos, ¿verdad? En donde tenemos capa 1, capa 2, hasta llegar a capa 7. Pero por más que mirando así parecieran anillos concéntricos que están, digamos, separados, siempre hay un punto de unión entre una capa y otra cuando se está gestionando la información. También el modelo OSI, ¿verdad?, ese protocolo también es gratis. El ACSE libera asociaciones entre entidades de aplicación, ¿verdad? Ahí creo que dice ROADS, no veo bien. Protocolo encargado de la llamada de procedimientos remotos. El CEMIS, reporte de eventos, manipulación de datos administrativos. El UDP es un protocolo de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cartera. Normalmente los datagramas lo que hacen es se transmiten en bloques. O sea que se va juntando primeramente, ¿verdad?, toda la información, ¿verdad? Y luego en forma de datagrama se va enviando de una sola vez. Después tenemos el IP, como ya le mencioné hace rato, ¿verdad?, el TCP/IP. El protocolo IP es parte de la capa de Internet del conjunto de protocolos TCP/IP. Es uno de los protocolos de Internet más importantes, ya que permite el desarrollo y transporte de datagramas de IP o paquetes de datos, aunque sin garantizar su entrega, ¿verdad? Después tenemos el FDDI, ¿verdad?, para hacer funcionar las estaciones. Tenemos el FDDI, que es un conjunto de estándares ISO y ANSI. Bueno, los estándares ISO se refiere a calidad. ISO 9000, ISO 14000, ¿verdad?, etcétera, etcétera. ISO 14000 creo que se refiere, por ejemplo, al ambiente de trabajo. Y ANSI es una entidad que se encarga de hacer que las normas sean utilizadas por todos los fabricantes. Ocurre que en la década del 80, por ejemplo, vos tenías un compilador COBOL y usabas bajo IBM y hacía funcionar tu programa perfectamente. Bueno, pero después ese mismo programa vos pasabas y querías usar en una computadora NCR y empezabas a compilar ahí y te empezaba a dar error, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque había incompatibilidad entre ambos compiladores, cosa que ahora no ocurre. Por ejemplo, el lenguaje C, ¿verdad? El lenguaje C, vamos a mencionar el lenguaje C concretamente. Bueno, vos usás el DEP C++, ¿verdad? Y es igual para todo, ¿verdad? No importa si tu equipo es la marca HP
o de la marca Dell o de la marca Asus. No, el DEP C++, ¿verdad? Que es el compilador de C, funciona igual para todos. Ocurre lo mismo con las diferentes versiones del lenguaje Python, por ejemplo. No importa de qué marca sea tu equipo, ¿verdad? Pero tiene que funcionar. Ahora, por ejemplo, yo estoy siguiendo, ¿verdad? Es el cuarto curso de Python que estoy siguiendo a distancia, ¿verdad? Y bueno, yo enseño eso en otra universidad, ¿verdad? Y me van a preguntar, ¿y para qué yo sí ya enseñar luego? Y si ya hiciste 3 cursos, estudiar otra vez. Bueno, y es muy sencilla la respuesta. En cada curso que voy dando, aprendo cosas nuevas. Así es que de balde debía decir, no, yo ya sé todo luego. No, mentira. Siempre hay algo que no sabes y que vas a aprender. Vamos a seguir. Acá tenemos este esquema, ¿verdad? Basado en el X25, ¿verdad? En la conmutación de paquetes, ¿verdad? Y se utiliza el esquema cliente-servidor. El X25 es un estándar para redes de área amplia de conmutación de paquetes. Después tenemos otro protocolo, el SNMP. Es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Resulta ser una herramienta útil para los administradores de una red, ya que permite supervisar el funcionamiento de la misma, así como resolver problemas y planificar su crecimiento. ¿Cuáles son sus componentes básicos? ¿Verdad? Los dispositivos administrados, los agentes, los sistemas administradores de red. Acá tenemos los dispositivos administrados, ¿verdad? Tenemos una computadora que es un escritorio. Después tenemos otra computadora que es una desktop y ahí tenemos un enlace, ¿verdad? Y a través del cable de modem, eso se va después la señal, ¿verdad? Para la web. Y ahí entonces se baja y se alza información en la web. ¿Qué es un dispositivo administrado? Es una computadora que se conecta a la red y reside en una red administrada. Este tipo de dispositivos recogen y almacenan información de administración. Estos dispositivos incluyen routers, servidores, switches, bridge, hubs, etc. ¿Verdad? Hay mucha terminología técnica ahí, ¿verdad? Pero no hay que complicarse la vida. Cada uno de esos tiene una función definida, ¿verdad? Y se utilizan en las redes. Mensaje SNMP. Para realizar las operaciones básicas de administración anteriormente nombradas, el protocolo SNMP utiliza un servicio no orientado a la conexión para enviar un pequeño grupo de mensajes entre administradores y agentes. Tenemos acá, ¿verdad? Los puertos del SNMP, el 161, el 162, ¿verdad? Y los paquetes, ¿verdad? Utilizados para enviar consultas y respuestas poseen este formato: versión, comunidad y la información. Ahí tenemos la definición. Versión es el número de versión de protocolo. La comunidad es el nombre o palabra clave que se utiliza para la autenticación. Y el PDU es el contenido de la unidad de datos del protocolo, el que depende de la operación en que se ejecute. Conclusiones. Ya vamos terminando. En toda administración se necesita una buena administración de recursos o componentes, debido a que sin ella el área de trabajo o sistema sería un desastre. Y al momento de que se presente una falla no se podrá resolver adecuadamente. En cambio, con una buena administración se puede identificar la falla de manera más rápida y por ende dar solución de una mejor manera. Y ahora voy a mencionar un caso concreto del mal servicio de una red informática de una organización muy conocida. ¿Cuál es IPS? ¿Verdad? ¿Dónde? La Clínica Periférica de Nanagua. Dirección sobre Artigas. Ahí hubo un momento, ¿verdad? El año pasado que vos te ibas para consultar y no podía, primero no podía confirmar tu agendamiento. Ahí ya comenzaba el problema, porque no andaba el sistema. Bueno, después, ¿verdad? La doctora o el doctor no te podía atender porque no había sistema, entonces no podía emitir receta, ¿verdad? A veces, dependiendo del doctor, si estaba piremona, entonces te hacía la receta a mano y después te iba a retirar los medicamentos. Pero era algo, ¿verdad?, que se repitió varias veces en ese lugar y que sinceramente le desquició, ¿verdad?, los asegurados. Pero no sé qué hicieron, ¿verdad?
Seguramente le llamaron a Harry Potter y se solucionó el problema. Menos mal. Seguimos. Los agentes, consolas y protocolos son herramientas que en este caso ayudan a administrar la red y que se deben de tener bien definidos cuáles serán utilizados. Y ahí tenemos la referencia, ¿verdad? Los materiales consultados. Bueno, ahora voy a dejar de compartir. Voy a mirar un poco el chat porque veo que le dieron con todo el teclado. No tengo grupo aún. Bueno, este ya comió Ule. A ver. Grupo 7. ¿Qué pasó con el grupo 7? A ver, ahí. Ricardo Benítez, Junior Benítez, Roque Rujilla, Jorge Alexis Torres. Bueno, ¿y quién es el que no tiene grupo? A ver. ¿Qué tal, profesor? Bien. ¿Tú eres? Junior Benítez. Sí. Bueno, sí. Ese día que fue presencial, yo pensé que ese fue el muchacho que yo no le conocía. Sí. Y que Ricardo Benítez, yo pensé que él ya te había dicho todo, pero había sido no. Sí. Y no pudo asistir a esta clase virtual y me dijo para que te diga que nosotros no tenemos grupo todavía. Yo pensé que teníamos ya pues. Pero ahí ya ¿cómo te decía? Te agregaron ya al grupo 7. No, él me dijo que todavía no tenemos grupo, que somos el grupo 7 o algo así. Sí. Pero ya tenés grupo, ¿no? ¿O no? No, nosotros todavía no tenemos tema para el trabajo práctico. Bueno, ¿vos sos de INE o sos de INI? Vamos a comenzar por ahí. INI. INI, bueno, me hay un rato a INI, no estoy proyectando nada. Estoy entrando Dale, profesor. al aula virtual, así es que no se preocupen. Sí, Bueno, no les aviso nomás. Ahora voy a irme a la parte de trabajo práctico. Un ratito. Grupo 7. Ah, ese todavía no existe. Ahora le vamos a crear. Y vamos a insertarle dale, ahí. Sí, un ratito, mi hijo. Un ratito. dale, gracias. No, gracias, veo. Ustedes tienen que haber un asado. O de lo contrario serán escrachados. Vamos a ver qué hacemos en la próxima clase. Famoso y en botador, lo mitad. Bueno, voy a agregar ahora grupo 7. ¿Verdad que me dijo? Grupo 7. Y ahora voy a irme a nuestra aula para ver quiénes lo que están ahí. Un ratito. Bueno, yo le voy a pedir a alguien que me vaya dictando los nombres. Entonces yo voy a insertar ya en el grupo 7. Uno es Dale, Junior te Benítez. Junior Benítez. Sí, Ese ya está en el grupo. ¿Quién sigue? Ricardo Benítez, Ricardo Benítez. ¿Quién sigue? Roque Ruiz Díaz, Roque Ruiz Díaz. ¿Quién sigue? Jorge Cañiza, Jorge Cañiza. A ver, 1, 2, 3. Hay uno más, ¿verdad? sí, Alexis Torres, Alexis Torres. Bueno, ahora voy a pensar un poco en el tema. Bueno. A ver, ¿por qué sería un... Ya di acá navegador Opera. Ya di Windows 11, ya di ransomware. Ya di web, darknet. A ver, vamos a darle una biografía de algún personaje de la informática. Biografía ¿de quién? De Alan Turing. Ese tipo era un super capo. Una cosa es que haya sido del otro lado, pero eso no tiene importancia. Super capo. Biografía de Alan Turing le ha tocado a usted, amigo. ya está, profesor. Ok. Bueno, ahora voy a volver a nuestra aula virtual. A ver, Scratch, sí, claro. Grupo 2, integrantes. A ver. Fabián, William, Guido, agregar a Robert Sanabria. Un ratito. Vamos a hacer ya ahora. Grupo 2. ¿Agregarle a quién? ¿Era? Robert Sanabria puede ser. Sí, señor. Ok. Bueno, ahí está. Justamente le tocó ransomware a este grupo. 10. De grupo de Robert Sanabria. Bueno, ahí está. Ransomware. Ahora voy a irme a la aula virtual a ver qué hay. ¿Puedo hacer solo igual? No, Elías. Dijimos que no.
El profe Ramón Castillo quedó en echar el asado contigo. Yo no le conozco a ese profesor. Elías Sánchez, no tenés grupo. Bueno, te vamos a buscar para tu grupo y te vamos a insertar. No, ya esperame un ratito, Elías. A ver, por el grupo 3, ¿cuántos están? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, grupo 3 no hay lugar. Vamos al grupo 4. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco hay lugar. Me parece que va a ser solo, pero no estoy muy conforme con eso. Grupo 5. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Chanfle. Grupo 6. Tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, sabes que en este grupo 7 te voy a agregar, mi hijo. Van a estar más de entre 6 ahí. Un ratito. Voy a tomar nota de tu nombre. ¿Quién era? Elías Sánchez. A Elías Sánchez le vamos a poner en el grupo 7, ¿no? Van a estar entre 6. Sí, van a estar entre 6 ahí. Porque si no, iba a ir a la deporte, pues solo se hace muy complicado ya a esta altura del partido. Bueno, ese es el único grupo entonces donde hay 6 integrantes. Bueno, ahora voy a volver al aula virtual. A ver. Augusto Bogarín. ¿Quién es Augusto Bogarín? ¿Vos sos de INI, de INE? ¿De dónde vos sos? Profe, Sí. mecatrónica. Ya sé, pero viste que en Hay el toda aula carrera virtual hay mezclada, pues. INI, hay No es INE. que algunos hacen todo grupo, pero con su carrera. Y eso pues te descoloca todo. Y ahora yo me metieron con otra carrera, me metieron a mí. Con eléctrica, no sé. Y sí. No hay de otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es lo que está hablando ahí? Con su micrófono abierto. Y se está playando ahí, ¿no? Vamos a hacerle mandarle a hacer solo a ese, por playón. Bueno, a ver, Augusto Bogarín. Augusto Bogarín, ¿vos sos de INI o de INE, mi hijo? Escribime nomás. Se llamó silencio. INE. Bueno, espérame ya INE y ahí te vamos a insertar en otro grupo. Justamente para que no ocurra eso que dijo el compañero que está en otra carrera. Bueno, a ver. Me estoy yendo a entrega al trabajo práctico, grupo 5, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en ese grupo 5 te vamos a colocar, mi hijo. Te voy a decir quiénes son tus compañeros. Ana Osorio, Violeta Amaral, Fabricio Molinas, Juan Riquelme y Sofi Rodríguez. Entonces ahí te vas a insertar vos, mi hijo. Ahora te voy a insertar a Augusto Bogarín. Bueno, un ratito. Porque si no, esto va a ser algo de nunca acabar. Ahí está. Tu tema, sistema operativo Linux, distribución Mint. Bueno. Ok. Profe, Sí, tengo una duda con respecto al trabajo práctico. Viste que vos pusiste como mínimo de páginas al Word 10, ¿verdad? sí, Y 20 para el PowerPoint. O sea que sí, vamos a extender más la información en el PowerPoint que en el Word, sí, claro, ¿verdad? porque, claro, mija, en el PowerPoint pues, vos tenés que usar tamaño de fuente grande y que no tenga demasiado Ah, texto. claro, claro. No es que vos lo que Entiendo. está en Word le vas a dar copiar, pegar y pasar al PowerPoint. No, tienen que insertar imágenes, Entiendo. animaciones, ¿verdad? Todo eso vamos a corregir. Profe, corregime nada respecto a una presentación en PowerPoint. Si es que se Y puede. claro que se puede y envíame mi correo. Dale, dale, te envío, profe. Bueno, genial. Gracias. De nada. Profe,
Otra Sí, consulta. sí, Según tengo entendido, el examen final va a ser presencial, ¿verdad? Y en sí, ese va a entrar la sesión A, sesión B y la sesión C también. tú lo has dicho. Bueno, Así hay que prepararse bien para el final presencial. Si ya imagina la remontina, les digo nomás. Bueno, ¿alguna otra consulta, gente, para ir levantando la sesión? Los temas para este parcial que viene, ¿cuáles eran, profe? Y todo lo que se dieron del primer parcial. Vamos a mirar un ratito. Espera un ratito, Guido, voy a entrar al aula virtual, vamos a mirar bien. Ese es importante Dale. que tener bien claro. Bueno, Sí. a ver, vamos por partes y ya el derribador. Bueno, a a partir de ver, CPU creo que era. y por eso vamos a mirar bien. El primer parcial fue el 18 de abril, ¿puede ser? Sí. Bueno, entonces es Sí. sesión 10. Sesión 10. CPU, como dijo alguien ahí. Sesión, verá, 12. ¿Por qué pasamos de 10 a 12? Porque en la sesión 11 no hubo clase. Porque Marito decretó feriado. Sesión 12. Vamos a comenzar ahora. Sesión 10, sesión 12, sesión 13. 3 sesiones nomás son. El 10, el 12 y el 13. ¿Está bien, va? Ok, profe, ok. No va a ser complicado. En absoluto. 98 páginas alcanza, profe. ¿Cuánto? Todas esas sesiones. 98 páginas. 98. Y bueno, pero Sí. hay que considerar que ustedes van a rendir con libro abierto, que van a tener 2 horas para rendir, ¿verdad? Entonces no se tienen que ustedes estresar. Profe, ¿podemos adelantar algo ya para la final? No, todavía no pensé en la final. Vamos a esperar a que termine el juego Cerro Olimpia el No. miércoles y después vamos a ver. Por el método nomás. No, es para que no se ponga nervioso después, por eso nomás estoy preguntando. Nadie se va a poner nervioso, al contrario. Ese día va a ser el día más feliz de mi vida. Ver y Ok. eso, ver ahí en sus caras ese ataque de pánico que van a tener el día del examen. Bueno. Les digo nomás, chicos. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes, para terminar la sesión? Profe, tu correo puede poner Sí, otra vez para anotar. ahí voy a escribir, sí, en el chat. Dale. Profe, una última consulta. Consulta, digo bien. Sí. Para la introducción del trabajo práctico tenemos que hablar directamente de lo que sería el trabajo, nomás ya o hablar con palabras personales. No, Así, por ejemplo. hablar, no, eso es, agradezco, eso es en conclusión de que no me pongan ahora, agradezco al profesor Calastra por haberme dado la oportunidad de interiorizarme, no, y en introducción la misma historia, la introducción tiene que irle dirigido a lo que va a ser el trabajo. ¿Está bien, pa? Entiendo, profe. Gracias. Genial, de nada. Tenés ya un asado, profe. Sí, claro, siempre están diciendo lo mismo y nunca llega hasta ahí. Cocodrilo me metés. Exactamente. Profe, ¿en serio? Pero bueno, le conocí a Ramón Castillo, al profesor Ramón Castillo de matemáticas. Y de vista le he de conocer, pero no me estoy acordando de él. Porque de los profesores de matemáticas me acuerdo de Blanca, Esquivel, Carmen Arroyo, después está, a ver, el profesor hincha fanático de Oranico, me olvidé su apellido, mi socio Itego, un profesor alto, ya mi contempo, así grande también ya es. Y de eso es lo que me estoy acordando ahora. Pero no tomé todavía mi glicerofosfato, por eso es. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? No, profe. Bueno, y si no tienen objeciones, levantamos la sesión. Ustedes ya saben lo que yo Dale, profe. me quedo hasta el final para el scratch a los que nos salen. ¿Dónde está tu correo, profe? ¿Cómo? ¿Dónde En el está chat. tu Ahí en correo? el chat, mi hijo. No me sale. César, No, ¿será que- cesarcalastra@gmail.com.
todo junto y en minúsculas. Y yo digo @gmail.com porque un verdadero alfa no puede salir así. @gmail.com. No, Así, señor. brother. Sí, así mismo. Ya. Ok. Bueno, genial. Se levanta la sesión. Sí, brother. Buenas noches a Gracias, todos. profe. De nada, Chao. chao, Hasta luego. Buenas noches. Bueno, en un minuto comienza el scratch para lo que nos salen. Tranquilo, profe, tranquilo, todavía no es miércoles. En el segundo 59 voy a salir. Voy a quedar Buenas noches, participando a ver profe. quiénes son los que quedan. Y eso es lo que da gusto, Fabián. Saludos, Pit Calastra. Gracias, amigo. Nos vamos, profesor. No era que te iba a quedar vos, Fabián. Para ver nomás quiénes Y son los claro, para eso. Escache, Fabián, escache. que se conectan y se van, ¿no? Exacto, ahí. Sofía Rodríguez, por ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ves que están Escache. Sí, Nada, sí, en mi el hija. grupo pues están diciendo que el segundo parcial va a ser presencial, que va a ser virtual y ya no entiendo más qué es lo que pasa. Bueno, nuestra materia va a ser, el examen va a ser virtual y van a tener 2 días para rendir. Ah, gracias, profe. Ahora, la otra materia es el preescolar dibujo. Ese va a ser, parece presencial el otro lunes. Sí, profe, el lunes rendimos. Sí, exactamente. Todo vea, profesor. No, yo pensé. Va. Tengo que... Qué loco. Y bueno, se levanta la sesión. Ya está, ya, bro. Ahorita anda dormido, ahorita. Nadie. Ya está. Yo pensé que hasta la iba a continuar, profesor. No, yo me quedo acá para escrachar a lo que nos sale nomás. Chao, profe, hablamos. Chao, 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 chao. Chao, bro. Hasta luego. Ahora, terminó ya la sesión, mi hijo.